Hola, muy buenos días a todos. Me presento, ya como Sergio lo dijo, mi nombre es Sandra Navarrete. Llevo en la compañía más o menos unos 15 años, trabajando casi siempre en temas de baja tensión. Y pues la idea es que ahorita revisemos un poco el tema de todo lo que tiene que ver con corrección de factor de potencia, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, qué cosas tener en cuenta. Entonces, yo les agradezco que durante la charla las preguntas las hagamos en el chat y al final entonces damos unos minutos para resolver todas las dudas, ¿vale? Bueno, quería prender la cámara para que todos me conocieran, supieran de con quién estamos hablando, entonces no sé si puedo apagarla para que de pronto el tema de conexión no vaya a tener ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, bienvenidos y cualquier pregunta al chat la podemos hacer para verificarlos. Bueno, en los temas de corrección de factor de potencia, nosotros lo que vamos a tratar es, primero vamos a conocer un poquito, no sé si para todos es claro, qué es el factor de potencia, cuál es la idea o qué es lo que queremos trabajar con esto. Entonces, para hacer un recorderis, vamos a trabajar primero cuáles son las opciones que tenemos. Entonces, ¿qué es el factor de potencia? Cuando nosotros estamos trabajando en general en una instalación eléctrica, nosotros tenemos unas cargas que por lo general esas cargas consumen es potencia activa. Pero cuando ustedes van a hacer o necesitan comprarle esa energía a la empresa, pues lo que nos está dando, lo que nos está ofreciendo la empresa de energía, pues son los kVA o la potencia aparente. Entonces, esta relación lo que nos da es ese factor de potencia y cuando realmente nosotros tenemos unas pérdidas o una potencia que no podemos consumir, es la que llamamos la potencia reactiva. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente vamos a tener inconvenientes y por eso debemos instalar esos bancos de condensadores en nuestra instalación para que esto baje un poco y la relación entre la potencia que yo consumo y la que estoy comprando, pues sea lo más parecido posible. Y esa relación, pues es la que nos da el coseno phi y lo que nos va a, o la lectura que va a tener realmente la empresa de energía. Entonces, por eso siempre, y creo que en muchas charlas de bancos de condensadores siempre hacemos la relación con esto, que normalmente esa energía que se está perdiendo de alguna manera es esa espuma que no podemos consumir. O sea, lo ideal sería poder lograr servir la cerveza sin tanta espuma. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces, esa es la relación que hacemos con la energía y por eso trabajamos mucho este sistema. Simplemente la espuma termina siendo energía que no consumimos, ¿sí? Que se está perdiendo. Entonces, por eso trabajamos de esta manera. Eh, ¿Qué características tenemos o cómo podemos controlar esto? De primera instancia, la idea es que siempre se tenga un sistema de medición de la energía que yo estoy consumiendo, tanto la energía activa como la reactiva, porque eso lo que me va a dar es el conocimiento y para saber exactamente qué es lo que está pasando en mi instalación, cuánto estoy consumiendo de energía activa, cuánto estoy generando o cuánto estoy teniendo en energía reactiva. Debo tener muy en cuenta toda la reglamentación que está saliendo. Ustedes saben que últimamente la CREC viene trabajando en la normativa, ya hay una normativa muy específica para el tema de corrección de factor de potencia, temas de armónicos, entonces hay que estar muy en línea con lo que está pasando día a día en nuestro país en cuanto a reglamentación. Debemos tener en cuenta qué me está llegando en la factura. Muchos todavía no saben identificar lo que llega en el recibo de energía. Ahí les aparece cuánto es la energía activa que están consumiendo y cuánto es la energía reactiva por la cual les están cobrando adicionales, porque pues en las penalidades que se están generando. ¿Qué es lo que pasa? Pues que obviamente si yo no hago corrección de factor de potencia, pues voy a tener mala calidad de energía y obviamente me van a penalizar. Entonces siempre es bueno estar pendiente de qué es lo que me está mostrando el recibo, porque ahí hay un primer mapa de qué es lo que está pasando en mi instalación. Eh, Cada vez que ustedes tengan, no es que deban hacer un estudio de calidad de energía cada año ni nada por el estilo, pero sí cuando hagan aumentos de cargas o cambien equipos, sobre todo porque hay plantas que ya tienen
digamos que ciertos años de funcionamiento y pues las máquinas empiezan a perder su vida útil, empezamos a tener pérdidas. Entonces, cada cierto tiempo sí es bueno realizar estudios de calidad de energía que nos indiquen qué está pasando en mi planta, cómo está. Es como cuando uno va al médico y se hace un chequeo general, cómo estoy en temas de triglicéridos, colesterol, cómo estoy en defensas, cómo está mi sangre. Eso hay que hacerlo recurrentemente en la instalación para saber realmente qué tengo, cómo estoy funcionando. Entonces, esas son las formas de hacerlo. Entonces, ya teniendo claro un poco qué es lo que nosotros logramos hacer o cuál es la idea de hacer la corrección de factor de potencia, entonces ahora sí entremos un poquito en materia. Tenemos diferentes tipos de compensación. La compensación es cómo voy a instalar el banco de condensadores dentro de mi instalación. Entonces, para eso, ¿qué tenemos? Tenemos 5 diferentes formas de hacer compensación en mi instalación, ya sea de manera individual, por grupos, centralizado, un sistema dinámico o sistemas mixtos o híbridos. Cada uno tiene unas ventajas y unas desventajas. Cada uno necesita de una cantidad de equipos y de algunas condiciones diferentes pues, dependiendo de la instalación. Y eso solamente lo puedo saber cuando yo sé claramente qué es lo que quiero corregir, cómo lo voy a hacer y qué equipos estoy trabajando. Entonces, ¿qué tenemos? En la compensación individual, esto lo que yo puedo hacer, o sea, sí está válido hacerlo de esta manera, y es hacer compensación por cada máquina o por cada equipo que yo tenga en mi instalación. Entonces, hay muchos clientes que lo que hacen es cada vez que van a mandar a hacer por ejemplo, un arranque con variador, un arranque con arrancador suave o van a colocar un motor nuevo, automáticamente ellos instalan junto con esto un banco de condensadores. Claro, aquí la diferencia es que de pronto es un solo paso o son 2 pasos y no requieren mayor número de equipos. Pero entonces lo que sí debemos tener en cuenta es que cada vez que yo ponga una máquina nueva, un motor nuevo, una carga nueva, que tenga, digamos, que pueda influir en el factor de potencia, automáticamente debo colocar ese banco de condensadores. Entonces, sí está válida hacer la instalación de esta manera. Cada vez que yo coloque una máquina, sencillamente coloco un sistema de compensación. ¿Qué desventajas puedo tener? Obviamente que voy a tener muchos bancos de condensadores durante toda mi planta. Imagínate que tengo una planta que tiene, no sé, 7 líneas de producción y cada una más o menos con unos 10 o 15 motores. Entonces, te imaginarás cuántos bancos de condensadores voy a tener durante toda la instalación. Entonces, aquí digamos que voy a tener de pronto costos adicionales porque yo lo que hago es que cada vez que pongo una máquina, claro, no es un costo inicial, pero sí va a ser a lo largo de cada vez que yo pongo una planta, pues de una máquina debo tener en cuenta ese banco de condensadores. Y si cambio el motor, entonces también debo tener en cuenta que debo cambiar el banco de condensadores, porque el banco de condensadores estaba diseñado para ese motor. Pero si lo cambio por uno más grande, entonces no es igual. Si de pronto cambian las condiciones por un motor de alta eficiencia, pues ya de pronto el banco de condensadores no me va a funcionar de la misma manera. Entonces empieza uno a tener esos gastos adicionales que muchas veces pues no son tan prácticos en el día a día. Bueno, ahora la compensación por grupos. La compensación por grupos es, digamos que muy similar, pero aquí ya no voy a tener compensación por cada motor, sino compensación por cada tablero que yo tenga dentro de mi instalación. Entonces, por cada CCM que yo tenga, tengo un banco adicional. Esa es la manera de hacer. Entonces, aquí ya empiezo a trabajar es por grupos y de pronto eso me va a disminuir un poco el tema de los costos adicionales. Digamos que voy a tener menos trabajo en cuanto al tipo de instalación, pero debo tener en cuenta que el banco de condensadores pues va a estar atado también a ese centro o a ese tablero. Es decir, si yo hago ampliaciones en el tablero, debo tener en cuenta también el banco de condensadores. Entonces, de igual manera, siempre debo estar teniendo muy presente qué es el trabajo que yo hago dentro de mi banco de condensadores y dentro de mi tablero para saber cómo voy a
manejar el tema de la corrección del factor de potencia. Por eso, la idea de que constantemente estén vigilando qué está pasando en la planta. El sistema centralizado, que es el que más conocemos nosotros o el que más tendemos a hacer dentro de nuestras instalaciones, es cuando yo coloco mi banco de condensadores ya en mi tablero principal. O sea, arrancando toda mi instalación. Aguas abajo de mi transformador, coloco yo el banco de condensadores. Este es un banco de condensadores que obviamente va a tener una cantidad de pasos, digamos que de acuerdo a las necesidades, que obviamente necesita un controlador porque él va a estar actuando de acuerdo a cómo se va moviendo las cargas en mi planta. Entonces, cada vez que yo tenga la entrada de un motor, la salida, que ya no está funcionando una línea, que ya no está el edificio administrativo y todo eso, pues obviamente él va a empezar a jugar con los pasos que yo tengo dentro de mi controlador. Normalmente estos controladores, pues de acuerdo a la programación que yo le haga, también son inteligentes y me permiten mirar la vida útil de las botellas para ir haciendo esto de manera que siempre mantenga yo mi banco completo con una vida útil relativamente estándar. No es que siempre metan el primer paso y al cabo de cierto tiempo ya cumplió las horas de funcionamiento y solamente hay que cambiar un condensador. No, la idea es que siempre se manejen todos los condensadores o todos los pasos que tenga activo en mi sistema, entonces obviamente es mucho más fácil hacer la supervisión, tener en cuenta temas de mantenimiento y este tipo de cosas. Cuando yo uso controladores, esas son las ventajas que tengo. Existe otra forma de hacer compensación y es los sistemas dinámicos. Los sistemas dinámicos son para aplicaciones específicas por los sistemas estándar que nosotros conocemos, que es el controlador, contactor y las botellas. Aquí no usamos contactores, sino que utilizamos tiristores. Y obviamente el controlador debe ser especial para el manejo de tiristores. ¿Cuándo se utilizan este tipo de aplicaciones? Cuando tenemos altos switcheos. Un ejemplo muy fácil es cuando tenemos sistemas de soldadura. Normalmente una planta o una fábrica que esté, digamos que su core sea la elaboración de las rejas o de las puertas metálicas, donde todo el tiempo tienen que estar haciendo puntos de soldadura para poder hacer su trabajo, su línea de producción. En este tipo de instalaciones yo debo colocar un sistema de tiristores, porque los contactores, por más de que tengan 1.000.000 de operaciones, aquí los cambios son muchísimo más rápidos y el contactor rápidamente se puede quemar. Digamos que dentro de las experiencias que se han tenido pasa eso. Un banco de condensadores estándar a base de contactores lo ponemos en un sistema en este caso era prácticamente pequeñas empresas, pero dedicadas a esto, a solamente a crear las rejas. Y cuando empezaron a funcionar, pues el contactor empezó switcheo, hasta que definitivamente se quemó. Y eso es simplemente porque el contactor no da la cantidad de switcheos que se necesitan en ese tipo de sistemas. Ustedes saben que cuando tenemos sistemas de soldadura, pues obviamente los picos son bastante altos y pues obviamente aquí ya no podemos trabajar bajo esa misma condición. Entonces ese es un ejemplo de cómo podríamos trabajar nosotros sistemas dinámicos, que sería para ese tipo de aplicaciones. Y por último, entonces tenemos los sistemas híbridos. Los sistemas híbridos los podemos manejar de dos maneras. Podemos tener un banco de condensadores que tenga un sistema de tiristores y un sistema estándar. Entonces, para eso también utilizamos un controlador especial que lo que va a hacer es que dependiendo de las cargas o dependiendo de cómo se esté manejando mi sistema, pues va a entrar los pasos de condensadores que tienen tiristores o va a poner los pasos estándar. Esto es porque hay alguna parte de la producción en donde el sistema de soldadura es bastante repetitivo. Entonces, por eso hay que tener estos sistemas híbridos. Y la otra opción, o el otro sistema mixto o híbrido que tenemos, es cuando manejamos el tema con los SVGs. Más adelante vamos a ver un poquito de qué es un sistema SVG, pero esta es una compensación que es mucho más fina. Entonces podemos tener un banco de condensadores estándar con un sistema SVG. Entonces aquí también tenemos sistemas híbridos. Entonces esa es la manera de hacerlo. Entonces hasta aquí digamos que son
los tipos de compensación que yo puedo tener dentro de mi instalación. La idea es que de acuerdo al diseño que yo tenga en la planta o al tipo de instalación que tenga en la planta, después de haber hecho un estudio de calidad de energía y de haber verificado realmente cómo se está comportando mi planta, pues podemos escoger cualquiera de estos tipos. En Colombia hay clientes que utilizan el sistema individual. Sí, tenemos clientes que cada vez que ellos ponen una máquina, entonces automáticamente mandan a construir el tablero donde viene el arranque y junto a eso la celda donde viene el sistema de compensación. El que viene por grupos, digamos que no es muy común. No es muy común que nosotros trabajemos este tipo de compensaciones. La más utilizada aquí es centralizada. Casi siempre lo que hacemos es un banco de condensadores junto a nuestro tablero principal de distribución y ahí tenemos toda la información. Entonces, esas son las maneras o las formas en las que vamos a trabajar. Bueno, ahorita veamos entonces un poquito digamos que este es un panorama general de lo que tenemos. Entonces tenemos los condensadores o los capacitores, tenemos los controladores. Tenemos una pregunta en el chat. Entonces nos escribe Elber Pérez. Mi pregunta es, ¿el factor de potencia se debe corregir hasta 0 o cuál es el límite aconsejable de corregir el factor de potencia? ¿Qué pasa si el factor de potencia es negativo? Bueno, normalmente las empresas de energía te dan esos valores a los que no te deben penalizar. Llegar a corregir el factor de potencia, realmente el factor de potencia no se corrige a 0 sino a 1. Llegarlo a corregir a 1 tiene sus riesgos, o sea que yo siempre esté pensando en 1 tiene sus riesgos porque habrán momentos en los que la planta por alguna razón, no sé, voy a decir una época del año, sale a mantenimiento la planta, no estoy trabajando o salgo a vacaciones y apago la planta y solamente quedan algunas cargas que por lo general son temas de iluminación. Entonces, ese factor de potencia realmente ya no va a ser 1, sino va a estar por encima de 1, o sea, voy a tener un sistema sobrecompensado y automáticamente lo que estoy haciendo es entregarle todo eso a la red. Entonces voy a tener de pronto más problemas. Normalmente estamos hablando de 0,95, hay algunas empresas de energía que simplemente hasta 0,93 y eso depende mucho del sitio donde estés. Entonces hay que mirar muy bien qué es lo que te está cobrando la empresa de energía y hasta a partir de qué momento te empieza a hacer la penalización. Normalmente estamos hablando de 0,95, que debería ser la potencia. Y pues digamos que ahí ya lo que hace uno es, de acuerdo al estudio, diseñar el banco de esa manera. Ahorita vamos a mirar un poquito cuáles son las opciones que tenemos para eso. ¿Listo? Espero, Elber, que haya quedado contestada tu pregunta. Listo. Bueno, continuando con el tema de los equipos, entonces teníamos los condensadores, controladores, sistemas de contactores, resistencias de descarga, reactores y los sistemas de filtros activos y SVGs. Aquí para hacer una claridad, estas resistencias de descarga nosotros normalmente las utilizamos cuando utilizamos los contactores estándar. Para todos es claro, cuando yo hago un banco de condensadores, yo lo que tengo es los condensadores y aquí puedo tener los contactores. Estos contactores ya vienen con esas resistencias de descarga preinstaladas y el condensador también tiene un sistema, una resistencia en el equipo que me permite hacer esas precargas y descargas. Entonces, cuando yo utilizo los contactores estándar, debo trabajar con ese elemento adicional porque ya el contactor no viene con ese sistema, pero hay que saberlo elegir porque los contactores también tienen una condición dentro de su forma de selección. Los contactores vienen para AC1, AC3 y los contactores en la tabla yo debo revisar el AC6B
que es el que me da todas las características para bancos de condensadores. Entonces, el día que yo vaya a utilizar un contactor estándar, debo seleccionarla con el AC6B, que es una condición adicional. Y debo tener en cuenta, entonces, la resistencia adicional. No se puede utilizar un contactor estándar para este tipo de soluciones, porque obviamente ustedes, digamos que en el momento del funcionamiento del capacitor, el capacitor necesita un tiempo de precarga y un tiempo de descarga. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos tanto con la pieza que tenemos en el contactor, en el condensador, como lo que trae el condensador. Entonces, no se puede utilizar un contactor estándar. ¿Listo? Bueno, en las fichas técnicas nosotros encontramos todas las características de los condensadores. Aquí nos dicen cuáles son los niveles de sobretensión máximos que puede soportar, en qué tiempos, los niveles de sobrecorriente, las horas de funcionamiento, la vida útil, temas de temperatura, las posiciones de montaje que se recomiendan, el tipo de terminal que se tiene, el número de maniobras. Entonces, cuando ustedes necesiten cumplir con ciertos requerimientos, entonces en las tablas aparecen toda la información de los datos técnicos de estos equipos. Hay que tener muy en cuenta las horas de funcionamiento. Obviamente esto es bajo condiciones estándar, entonces no es lo mismo si está sometido a sobretensiones o está sometido a sobrecargas, porque pues obviamente esto va dañando la vida útil de los equipos. Aquí estamos trabajando con una expectativa normal. Entonces hablamos de 135.000 horas de funcionamiento con temperaturas con clase de temperatura 40C y 100.000 horas en clase con temperatura 4D, que estamos hablando más o menos de 55 grados o 45 grados en condiciones normales. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta esas horas de funcionamiento y que era lo que yo les decía dentro del controlador, que es lo que normalmente hace. ¿Cómo están diseñados estos bancos de estas botellas? Las botellas que nosotros traemos a Colombia están hechas de 3 bobinas que están colocadas una encima de la otra, interconectadas entre sí. Estas vienen con unas láminas especiales, vienen fabricadas. Esto se hace, es un proceso no tan, digamos que todavía es bastante manual, precisamente por todo el detalle que se le da. Entonces se construyen las bobinas, luego se hace la unión de esta, soldando los polos, digamos que a cada una de las bobinas, y por eso se recubre con una capa especial para que no vaya a quedar ningún tipo de aire dentro de la bobina que se genera. Esas láminas están compuestas por 2 tipos de láminas, de tal manera que al momento de haber una falla, obviamente pequeña, pues obviamente por más de que la lámina se perfore, pues estas tienen un sistema como autorregenerativo que no me van a dañar toda la botella. Entonces vamos a tener esa ventaja. Y adicional a esto, estas botellas tienen un sistema de desconexión que viene a ser una teoría muy similar a la del fusible. ¿Qué es lo que hacemos? Internamente, el envase en el que está construido tiene un sistema que me permite que cuando haya alguna falla, la resina que está internamente por temas de temperatura, pues obviamente va a tender a expandirse. Al momento de expandirse, pues simplemente esta tapa superior se va a elevar y esa elevación, pues obviamente hace que estos terminales o estas, digamos que la forma de conexión que tiene hacia las bobinas se desconecten porque traen en este punto como una especie de grieta sin perder sus características iniciales de conducción, de acuerdo a la corriente que tiene cada uno, pero que cuando esto se levanta sencillamente esto se quiebra, permitiendo la desconexión de la botella, y esto hace obviamente que tengamos una desconexión muy rápida dentro de la botella sin que vaya a haber problemas en las que se riegue la resina y demás. Obviamente, si hay un tema de una sobrecarga o un cortocircuito muy grande, pues los niveles de temperatura son mayores y pues en algunas ocasiones alcanza a salir la resina. Pero este sistema constructivo lo que hace es que tenga una desconexión mucho más rápida por temas de presión. Prácticamente así se vería ya el sistema completamente desconectado. ¿Listo? Entonces esta es la forma, esta es una primera protección que tenemos dentro de las botellas que viene ya diseñado de esta manera.
Este es el módulo de descarga que se instala en este equipo. Normalmente viene para colocar dentro de la hornera y obviamente esa descarga tiene un tiempo y está de acuerdo con la norma que tenemos para la parte de condensadores, que es la 6831. Y adicional a esto, teniendo en cuenta su forma constructiva, los condensadores deben tener un espacio entre botellas y un espacio hacia la parte vertical, es decir, el siguiente equipo, que en este caso sería el contactor, o en su defecto un bloque de distribución, no debe estar a una distancia menor de 20 milímetros, que es la distancia que él necesita, adicional por temas de temperatura y de conexión, para poder realizar esta desconexión. Entonces, que no vayamos a tener problema de que yo dejé el equipo muy encima y que cuando la botella vaya a hacer esa desconexión no tenga espacio para poderlo hacer. Entonces, sí hay que tener en cuenta esos espacios que se dan adicionales. ¿Listo? Estos equipos son probados uno a uno. Por eso, digamos que es muy difícil que nosotros dentro de los equipos que entreguemos tengamos pruebas de que el equipo no está funcionando o que tiene sus fallas, porque estos equipos se prueban uno a uno para verificar temas de continuidad, para verificar temas de funcionamiento. No son pruebas destructivas. Las pruebas que solicita la norma, la 6831, se hacen por lotes y pues para eso están los certificados. Pero estas son para verificar que realmente el equipo está completamente funcional y que no nos están entregando de pronto equipos en mal estado. Se prueban una a una las botellas. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta, pues que los equipos realmente nos están garantizando unos niveles de calidad bastante altos para temas de funcionamiento. ¿Alguien quería decir algo? Bueno, continuando. Ahora vamos a hablar un poquito de los controladores. Nosotros manejamos dos tipos de controladores. Un controlador básico, que sería el BR6000, que nos permite hacer una corrección o un control de todos los pasos. Tenemos para 6 pasos y tenemos para 12 pasos. Él tiene dentro de su display una información de medición que nos está dando constantemente. Podemos ver voltaje, corriente, frecuencia, potencia activa, reactiva, aparente, temperaturas, THD en tensión, THD en corriente, y con esto podemos hacer la programación de nuestro banco de condensadores de manera estándar. Entonces viene para control de 12 pasos y de 6 pasos. Aquí en el display ustedes van a ver el paso que se encuentra conectado en ese momento y pueden obviamente mirar toda la opción dentro de las características ahí dentro del panel. O sea, uno se va moviendo por el menú de acuerdo con estos botones y simplemente vamos a poder ver toda la información. El otro controlador que manejamos es el BR7000. El BR7000 ya es un controlador con un display un poco más grande, tiene unas características adicionales donde yo puedo ver algunos valores más, como es el caso de la tabla de armónicos visto como gráfica. Entonces nos va a mostrar armónicos hasta el 31. Adicional a eso tiene puerto de comunicación, lo que me permite hacer una conexión de dos controladores en serie para poder manejar en el caso de que se requiera, un sistema de maestro-esclavo. Cuando yo tenga más de 12 pasos, voy a poner un ejemplo, 18 pasos o 20 pasos, pues simplemente lo que hago es colocar dos controladores, uno conectado al otro en serie, donde yo manejo uno como maestro y el otro como esclavo. Eso quiere decir que la señal de corriente que yo normalmente saco, la forma es, yo coloco un transformador de corriente en una de las fases y llevo la señal. Aquí en este caso se lo llevo al maestro, no es necesario llevarle un transformador a cada uno de los controladores. Simplemente se lo llevo al principal y ya él simplemente maneja todos los pasos que yo tenga en el sistema. Entonces, esa es la manera de hacer. Estos controladores, por lo general, tienen en la parte posterior la forma en la que yo voy a hacer la conexión, entonces simplemente de dónde hago la alimentación del equipo, de dónde tomo la señal de tensión, de dónde tomo la señal de corriente, y debe ser muy claro al momento de hacer la instalación que yo sepa de qué fases estoy tomando la señal de tensión y corriente,
porque esto se lo debo configurar al equipo. Para poderle hacer la configuración, en parte del menú, en el manual aparece el detalle de cada uno de los pasos que yo debo seguir al momento de hacer la configuración del controlador. Entonces lo que hago es verificar de dónde tomé la señal de tensión y corriente para poderlos tener en cuenta. Y aquí aparecen, pues obviamente, las señales de todos los capacitores para que ellos puedan hacer su conteo. ¿Cómo es la configuración? Digamos que en términos generales. Normalmente él me va a pedir unos valores o una información básica. Idioma, si tengo transformador de corriente, cuál es el primario, cuál es el secundario, cuántos pasos voy a tener. El control inteligente él lo hace para poder verificar esta información. Aquí es donde yo debo seleccionar dónde coloqué las señales de tensión y corriente. Entonces, obviamente, dependiendo de la señal que yo tenga, pues debo configurar el ángulo de desfase que voy a tener. Entonces, por eso es muy importante saber de dónde tomé la información. Si yo tomo la alimentación de corriente de línea 1 y la de tensión de línea y neutro, pues no voy a poner ningún ángulo de desfase. Pero a partir del resto de configuraciones, pues ya debo tener estos ángulos adicionales. Yo le puedo hacer un testeo a mi banco de condensadores de tal manera que él me va a mostrar, de acuerdo a ese test, cuáles son las potencias en cada uno de los pasos y me puede indicar cuáles pasos no me están funcionando, cuáles sí, cuáles no. Tengo unas alarmas que yo puedo configurar, que puedo tener en el momento del tiempo, y cuando estoy trabajando en el sistema maestro-esclavo, ahí hago la configuración o le digo que estoy trabajando un sistema maestro-esclavo. Igual cuando yo hago la conexión del puerto, él reconoce que tengo dos controladores. Entonces puedo hacer la configuración de esa manera. Viene para configurar también los tiempos de conexión y desconexión y el tiempo de descarga. Él ya viene con unos valores mínimos preestablecidos, pero también se los puedo configurar en el caso de que yo requiera más tiempo o no. Y también vienen las series de control. Esto lo vamos a utilizar cuando hacemos, digamos que es una recomendación que nosotros hacemos para el diseño de bancos de condensadores y para que lo tengan en cuenta cómo sería. Esas series de control vienen preestablecidas dentro del controlador y son de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente es el valor de la botella o del paso con respecto a los demás pasos. Es decir, si yo tengo la primera serie de control, lo que voy a tener es todas las botellas iguales. Por ejemplo, 10, 10, 10, 10, 10, ya sean los 6 pasos o los 12 pasos. Con la siguiente voy a tener la primera de 10 y la segunda de 20. 10, 20, 30, 10, 20, 30 y 40, y así sucesivamente con las diferentes configuraciones. Él trae 20 series de control y existe una que es ya la serie de control que yo puedo editar, que es de acuerdo al banco de condensadores que yo tenga. Porque, por ejemplo, puedo tener pasos de 10, de 15, 25 y 50. Entonces, digamos que no hay un factor y él no recibe decimales o no recibe fraccionarios, pues como para que yo pueda tener esa serie de control de esa manera. Entonces, aquí ya le digo de cuánto es cada uno de los pasos. ¿Listo? Ahorita vamos a ver qué herramientas o qué es lo que podemos hacer en el momento de diseñar los bancos. Bueno, en cuanto a los equipos, también tenemos los reactores. Entonces, los reactores de bloqueo, lo que hacemos es para poder hacer bancos de condensadores desintonizados. Esos bancos desintonizados, ¿qué me van a ayudar? Me van a ayudar a evitar una resonancia en paralelo que se puede llegar a dar, amplificación de armónicos, aparición de tensiones armónicas y de sobretensiones de pico. Entonces, con esto nosotros lo que vamos a hacer es mejorar ya no el banco de condensadores estándar, sino cuando empiezo a tener temas de armónicos. Entonces, un banco de condensadores, cuando yo haga el estudio, él me va a mostrar en qué situaciones no tengo, que no solamente tengo problemas de factor de potencia, sino que también tengo problemas de armónicos. En ese momento ya tengo que pensar en utilizar este tipo de equipos. Para los temas de resonancia en paralelo, normalmente lo que puede llegar a pasar es que cuando yo tengo un banco de condensadores estándar y hay presencia de armónicos, pues obviamente lo que estoy haciendo es que se puedan llegar a excitar de manera mucho más persistente y tenga daños en la instalación.
Entonces, por eso, cuando yo tengo armónicos, pues obviamente los daños muchas veces en las máquinas y los factores de potencia, pues obviamente se vuelven mucho más delicados. Entonces, el tema de armónicos, si hacen mucho daño dentro de mi instalación, entonces lo que primero que debo pensar es en hacer el estudio para poder tener esa información. Entonces, hay que hacer una reducción de los armónicos para contribuir con toda mi instalación y mis temas de calidad de energía. Entonces, hago reducción de sobrecarga del sistema eléctrico, lo que libera capacidad, no voy a tener esos problemas. Hago reducción de pérdidas del sistema y de la potencia de demanda. Tengo reducción de los riesgos de cortes de alimentación, obviamente porque los armónicos también me afectan de esa manera. Y obviamente si yo no tengo problemas de armónicos o trato de disminuir ojalá en su totalidad los armónicos, pues simplemente voy a mantener la vida útil de mis equipos, no voy a dañar esa vida útil. Y obviamente no voy a tener de pronto esos disparos que se pueden llegar a presentar recurrentemente por temas de sobrecalentamiento y de pérdidas que se estén dando en los equipos. Entonces, pues obviamente hay que trabajar en esos sistemas. Para el tema de los filtros desintonizados, entonces nosotros lo que vamos a tener es, obviamente, unas frecuencias de resonancia que, de acuerdo a cómo yo esté trabajando, pues simplemente voy a tener de acuerdo a la armónica en la que esté presente, pues obviamente es la que debo tener en cuenta. Normalmente, la amplitud que hace referencia al valor de tensión o a la intensidad del armónico, y el orden en el que estamos, que hace referencia al valor de la frecuencia a la que se ha referido con respecto a la fundamental. Normalmente estas relaciones están hechas, se pueden hacer de acuerdo a donde estemos trabajando, ya sea 50 Hz o 60 Hz. Entonces aquí aplicamos pues estas fórmulas y obviamente ahí es donde tenemos estas tablas. ¿Cómo se debe elegir el reactor que yo debo tener? ¿O cómo debo hacer, o mirar realmente cómo debería ser yo esa revisión de armónicos? Para eso debemos tener en cuenta el THD en tensión y en corriente. Entonces, debemos trabajar de la siguiente manera. Primero, de acuerdo al estudio, a la medición que le estemos haciendo y de acuerdo a cómo esté la información, entonces vamos a verificar si la distorsión armónica en tensión y en corriente van a tener ciertos valores, pues simplemente nosotros vamos a ir haciendo y vamos a verificar qué va a pasar. Entonces, si la distorsión armónica en corriente es menor al 10% y la de tensión es menor al 3%, pues simplemente vamos a tener un banco de condensadores estándar, no vamos a tener ningún inconveniente. Pero si las condiciones es que se dan mayores al 10% en corriente y mayores al 3% en tensión, entonces ya empezamos a hacer el análisis en cada uno. Verificamos cuál es la armónica que está teniendo inconvenientes, entonces ahí miramos los valores de la armónica y de pronto vamos a necesitar un reactor al 14%. Si no se dan estas condiciones, volvemos a mirar el tema de la distorsión en tensión. Si la distorsión en tensión está entre el 3 y el 7%, necesitamos reactores del 7%. Si está entre el 7 y el 10, necesitamos reactores del 5.67%. Y si definitivamente está por encima del 10%, entonces empezamos a tener una corrección especial. ¿Cómo se hace una corrección especial? Con filtros activos. Entonces, por eso es muy importante tener los estudios de calidad de energía, porque ahí es donde voy a empezar a mirar cómo es el comportamiento de la distorsión armónica y de los armónicos en todos sus órdenes. Dependiendo de la instalación y dependiendo del tipo de equipos, pues obviamente yo voy a tener inconvenientes en la tercera, la quinta, la séptima armónica, que es la que normalmente se mueven con mayor predominancia. Sobre todo si tenemos temas de variadores, sistemas de iluminación fluorescente, digamos que ya ahorita con el tema de LED es mucho más, menos problemático, llamémoslo de esa manera, esos sistemas, pero anteriormente con el sistema de LED, de fluorescentes
o las que se tenían para alumbrado público, pues obviamente nos iban a cambiar todos estos sistemas. Entonces, esta es una manera en la que nosotros podemos hacer cómo elegir el reactor que voy a tener en mi banco de condensadores. Los reactores vienen con tensiones estándar, venimos hasta 480, van a venir de algunas capacidades como 25, 27, 50 kVA, y estas se colocan por cada uno de los pasos. Es decir, si yo tengo un banco de condensadores de 10 pasos y necesito colocarle reactores, pues voy a necesitar 10 reactores. Se colocan por cada uno de los pasos. ¿Por qué se colocan por cada uno de los pasos? Porque yo no voy a tener un reactor en el principal y simplemente de acuerdo a los pasos que vayan entrando o saliendo, pues el reactor va a funcionar. Estos no son regulables, no son programables ni nada. Estos simplemente, como ustedes se dan cuenta, parece un transformador de tensión, entonces simplemente traen unas bobinas con unos valores ya específicos. Por eso se debe colocar por cada uno de los pasos. Si ustedes tienen un banco de condensadores en este momento ya instalado y por alguna razón empezamos a tener temas de armónicos, se debe analizar muy bien si el banco de condensadores realmente nos sirve, que en muchas ocasiones no funciona. Hay que desechar ese banco de condensadores y construir uno nuevo, porque como dependemos de las reactancias, pues obviamente hay que cambiar los pasos que se tienen. ¿Listo? Entonces, para tenerlos en cuenta. Aquí algunos de los beneficios que nosotros vamos a tener con el tema de corrección también del sistema de armónicos, pero pues era lo que ya veníamos manejando. Temas de eliminación de bajo factor de potencia, vamos a mejorar la calidad de energía, vamos a tener mejoras en lo que yo le estoy pidiendo a la red, o en la calidad de energía, reducción de armónicos, vida útil de los equipos y demás. Pues digamos que aquí es un poquito lo que estamos trabajando. ¿Qué otros tips tenemos para la construcción de bancos de condensadores? Cuando nosotros hacemos los bancos de condensadores, debemos tener en cuenta cómo va a ser su instalación. Y no es lo mismo trabajar un banco de condensadores estándar que un banco de condensadores con reactores. Entonces, en cuanto a las botellas, nosotros no podemos hacer instalaciones en serie de botellas. Es decir, yo salgo del contactor a cada una de las botellas y esto lo debo hacer pues, a través de bloques de distribución. Ustedes saben que ya el RETIEN no me permite hacer como estas opciones de estar saliendo desde el mismo contactor con 2 o 3 salidas, porque yo puedo hacer pasos de 2 o 3 botellas o simplemente una. Pero cuando tengamos instalaciones con 2 o 3 botellas, yo debo salir del contactor a cada una de las botellas. En ese caso, por bloques de distribución. No podemos hacer las series. Y esto es porque la capacidad máxima de esta bornera que trae el condensador es solamente 50 amperios. Y cuando tenemos de pronto condensadores pequeños, pues no tendríamos ningún problema, pero cuando ya tenemos condensadores de 20 kVA o 30 kVA, pues obviamente poner 2 condensadores en serie va a superar fácilmente esos niveles de corriente. Entonces, obviamente, debemos tener en cuenta las corrientes de cada uno de los condensadores y tener un bloque de distribución para poder hacer esa alimentación que siempre va desde el contactor a cada una de las botellas, nunca en serie. ¿Listo? Lo ideal es que estos condensadores se instalen de manera vertical. Ellos vienen con un tornillo en la parte inferior para poder ser colocado en una bandeja y obviamente digamos que esto nos ayuda para que cuando haya temas de vibración, pues obviamente no tengamos ningún inconveniente. Eso no quiere decir que no se puedan instalar de forma horizontal. Sí es posible, pero debemos tener en cuenta que deben tener 2 sistemas de apoyo. Este es un ejemplo de cómo se instalan los condensadores de manera vertical, de manera horizontal. Entonces, en la parte final viene la base donde yo atornillo, pero debo tener en cuenta otro soporte porque estos equipos por el tema de vibración, pues obviamente no se pueden dejar sin ese soporte adicional. Entonces, esta sería una forma en la que yo puedo instalarlo de manera vertical, de manera horizontal. Entonces, lo que hago simplemente son estos sistemas
para poder colocar los equipos. Siempre debemos tener, digamos que no debemos tener soportes o divisiones durante el largo del tablero para que podamos tener niveles de temperatura adecuados dentro de mi tablero. Ustedes saben que estos equipos realmente disipan bastante temperatura, entonces vamos a tener inconvenientes si yo le coloco divisiones o le coloco soportes diferentes para poder sostener estos equipos. Entonces, si lo colocamos de manera horizontal, esta sería la forma adecuada y recomendada para poder hacer la instalación. En el momento en el que tengamos reactores, los niveles de temperatura son mucho más altos. Siempre se recomienda tener ventilación forzada en estos tableros de condensadores. Y adicional a eso, deben ser tableros independientes del tablero al que yo esté colocando, ya sea un CCM, ya sea un tablero de distribución o ya sea simplemente un tablero de arranque. Debe ser un tablero independiente. ¿Por qué? Para que la temperatura de los demás equipos no me aumente la temperatura en esta parte. Porque como ya les dije, los niveles de temperatura son más altos. ¿Cuál es la recomendación? Si tengo un banco de condensadores estándar, es decir, solo capacitores, trabajamos 1 metro cúbico por hora por cada cavidad instalada. Si estamos hablando con reactores, debemos tener en cuenta que son 2.5 metros cúbicos por cavidad instalada. Entonces, esta es la manera de trabajar con los niveles de temperatura. ¿Listo? Porque es digamos que esos son los niveles. Lo ideal es que siempre estemos trabajando con temperaturas ambientes por debajo de 35. Sabemos que estos tableros van a tener ventilación forzada, que si estamos en ciudades con niveles de temperatura mucho más altos, estamos en cuartos donde vamos a tener aires acondicionados o ventilación artificial. Entonces, eso nos va a ayudar, digamos que a estos niveles de temperatura. ¿Cuál es la idea? Que nosotros dentro del tablero, cuando coloquemos una pinza y le podamos medir la temperatura dentro del tablero, la la temperatura no esté por encima de 45 grados. Lo ideal es que dentro del tablero siempre tratemos de mantener las temperaturas más o menos o hasta 45 grados, teniendo en cuenta esos sistemas. Lo ideal es que estos tableros siempre estén con ventilación tanto forzada dentro del tablero como en sitios donde tenemos altas temperaturas, dentro de cuartos que tengamos ventilación artificial, ya sea por aires acondicionados o demás. De todas maneras, ustedes saben que cuando tenemos temperaturas mayores, pues debemos hacer todo el derrateo de temperatura para los equipos de protección y demás. Entonces, debemos tener en cuenta estas tablas en cuanto necesitemos esa información. Listo. Bueno. Hay que tener en cuenta también la tensión de operación en la que estemos trabajando con los equipos. Resulta que nosotros, lamentablemente en Colombia, no tenemos una tensión muy estándar. Sabemos que la variación de las tensiones es bastante alta. Normalmente, pues lo ideal es que siempre estén, voy a poner un ejemplo, estamos en 480, ideal que esté en 480 y con unos niveles de variación muy pequeños. Pero sabemos que eso no pasa y hay ciudades en donde es más notorio estos niveles de tensión más altos. O sea, yo he tenido clientes que trabajan a 480 y perfectamente en las noches pueden llegar a 500, 510. Entonces son niveles de tensión que ya sobrepasan, digamos que como el estándar. Entonces, ¿cuál es la idea? Que siempre trabajemos con tensión por encima de la tensión real a la que estoy trabajando. Es decir, si yo estoy trabajando con tensión a 480, los condensadores que debo utilizar son los de 525. Si estoy trabajando en 440, 460, trabaje con condensadores de 480. Si estoy trabajando en 208, trabajo con condensadores a 220, a 230. Entonces, sí debemos tener en cuenta esa información de la tensión para poder trabajar en los equipos. Ustedes encuentran en las listas de Siemens, en la lista de precios, digamos que la fórmula en la que se debe calcular esta variación y para poder tener en cuenta cuál es la potencia real que me está entregando el condensador con esas variaciones de tensión. Y esto simplemente nos ayuda a mantener la vida útil de los equipos porque sabemos que como nuestras tensiones no son tan estándar, pues obviamente podemos llegar a tener problemas con los equipos. Entonces,
Puede que al cabo de un año muy seguramente los condensadores sigan funcionando, pero lo que estamos haciendo es deteriorar la vida útil de los equipos al momento de seleccionar condensadores a la misma tensión a la que estamos trabajando. Entonces es una recomendación que nosotros hacemos. No se coloquen divisiones y no dejemos los condensadores en la parte superior. Ustedes saben cómo es el tema de la temperatura, entonces la idea es que la temperatura, los condensadores estén en la parte inferior para que podamos tener mejor circulación y no vayamos a tener ese tipo de opciones. Y las bandejas lo que hacen simplemente es tapar esa circulación, entonces con mayor razón vamos a tener problemas de temperatura. Ojo con los enrollos, en los enrollamientos que les hagan al momento de hacer la conexión entre el contactor y la botella. Por favor, recomienden mucho el tema de mantenimiento, sobre todo en las zonas donde nosotros sabemos que la polución es bastante alta. Empresas dedicadas a cementos, harineras, la polución es bastante alta. Entonces, cuando tenemos este tipo de problemas, pues obviamente esa suciedad aumenta las temperaturas. Entonces vamos a tener problemas. Lo ideal, y depende mucho de la instalación, recomendación que se haga al menos el sistema de soplado de los tableros cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo de la polución. Y obviamente anualmente hacer un mantenimiento general del tablero, que ustedes saben que debe haber un tema de limpieza, que debe haber un tema de retorqueo. Entonces así mismo podemos trabajar esos sistemas. Las conexiones en serie, esto no está permitido, entonces para que no vayamos a tener, digamos que problemas al momento de hacer esas conexiones de esa manera. Tuvimos un caso aquí en Bogotá, donde tenían una conexión en serie y realmente el daño fue quema del condensador, en algunos pasos el contactor y en algunos pasos llegó hasta el interruptor. Entonces, para tener en cuenta que esto simplemente lo que nos va a hacer es un daño en todo mi banco de condensadores. Existe una normativa donde nos dan unas tablas para poder hacer la corrección del factor de potencia. Entonces, yo lo que tengo es simplemente cuando no conozca, y esto pasa mucho en las instalaciones nuevas, en muchas ocasiones a nosotros no nos dicen, digamos que nos dicen, vean, la instalación tiene un transformador de tanto, más o menos este es el estudio que se tiene y aquí podemos diseñar más o menos un banco de estas características. Entonces, eso es cuando tienen estudios, pero cuando no tenemos ni siquiera esa información o vamos a poner una carga nueva, pues simplemente lo que tengo que mirar es cuáles son las características de la carga, a qué factor de potencia quiero llegar para saber realmente de cuánto es mi banco de condensadores. Este es un ejemplo que tenemos. Por ejemplo, yo tengo un equipo con una potencia de 200 kilovatios con un factor de potencia actual de 0.61. Quiero llegar a un factor de potencia de 0.96, entonces yo debo colocar un equipo o un banco de condensadores del 1.01% adicional. Es decir, debo colocar un banco de condensadores de 200 kVA. Entonces, esta es una forma muy rápida de hacerla en el momento en el que tengo la máquina para diseñar el banco de condensadores. Eso es siempre y cuando no tengan los estudios de calidad. Normalmente cuando son instalaciones nuevas ya hacen unos estudios haciendo simulaciones y estas simulaciones por lo general las hacen en software como el ETAP, donde ya te dicen, mira, estas son las cargas que yo estoy teniendo dentro de mi instalación y más o menos este es el comportamiento, así que el diseño necesita un banco de condensadores de tanto o puede ser un filtro activo de tanto y demás. Entonces digamos que es más o menos como la manera de hacerlo. Pero si no tenemos esa información, pues obviamente la idea es que nosotros tengamos en cuenta estas tablas y estos factores de corrección del factor de potencia que ustedes las pueden encontrar, la pueden buscar en la red y si no en el catálogo nosotros tenemos estas tablas completas, porque aquí pues no están todos los factores de potencia, pero podemos tener estas tablas. Si alguno está interesado, por favor le remiten todas las necesidades a Sergio y Sergio ya con nosotros puede trabajar este sistema, ¿vale? Para que podamos tener en cuenta. Estos son los contactores que nosotros manejamos. Digamos que son unos contactores que tienen
este sistema de precontactos, que es lo que yo les decía inicialmente, lo que se necesita para poder hacer el tiempo de precarga del equipo. Entonces, obviamente, aquí es donde nosotros llegamos a tener, si tengo un condensador estándar, pues obviamente voy a tener una alza muy grande en los equipos, por eso se requiere esa resistencia de precarga, porque ustedes, digamos que el funcionamiento del condensador tiene unos valores en el momento de precarga y también de descarga que obviamente necesita estos equipos especiales. Entonces, por favor, ténganlo muy en cuenta al momento de comprarlos. Que es que no hay de condensadores. Ustedes saben que podemos mirar todas las opciones de poder dimensionar estos contactores, pero utilizando los que son de manera adecuada para trabajarlos y no que vayan a utilizar un condensador estándar, pero teniendo en cuenta que lo deben seleccionar de acuerdo con la curva AC6B y adicional a eso que debe tener esa parte de precarga. Bueno, con el tema del dimensionamiento, nosotros lo que hacemos con los equipos, o digamos que una forma en la que yo encontré la forma más fácil de hacerla, y es simplemente teniendo en cuenta las series de control y la parte del cálculo que nosotros les hacemos a los equipos. Entonces, yo lo que hice fue abrir o crear un archivo en Excel. Esto es simplemente un archivo muy arcaico en el que yo coloqué todas las series pues, que aparecen en el controlador y simplemente con el paso o con el valor del condensador, pues yo voy sacando cuál es el paso que quiero. Por ejemplo, en este caso, estoy poniendo una opción es 5 kVA y voy a necesitar, por ejemplo, un banco de 175. Entonces, simplemente aquí lo que me dice es que el banco es de 10 pasos. Yo lo trabajo con esto, o sea, estoy trabajando con este sistema. Entonces pongo una botella de 5, una botella de 10 y las otras botellas de 20. Entonces esta es una forma de hacer mi banco de condensadores, de diseñar mi banco de condensadores. En muchos casos, y pues para esto digamos que hay muchas teorías, porque mucha gente lo que hace es que el primer paso lo pone al 30% y el resto de pasos los pone de manera, digamos que de las potencias más altas a las menores. Aquí las series de control los recomiendan al contrario. Trabajamos la más pequeña y de ahí en adelante trabajamos los pasos muy grandes. Y si ustedes se dan cuenta, no trabajamos al 30%, o sea, podemos trabajar todos los pasos iguales. ¿Cuál es el tema? Pues que con los pasos iguales no voy a tener mucha maniobrabilidad de pronto, a menos de que sea un banco de condensadores pequeño. Otra ventaja que tiene el controlador es que el controlador me puede hacer juego de estos, o sea, no solamente es que sea el paso de 5, el de 10, el de 15, el de 30, sino que aquí tengo 10, 15, 25, 20, 30, 40, 35. Entonces él va haciendo como todo ese juego de botellas. Entonces, por eso, entre más variados tenga yo, digamos que las botellas, pues obviamente voy a tener mejores pasos. Por ejemplo, si solamente tengo 6 pasos, pues no es que tenga esta combinación únicamente, hasta 120. Simplemente voy a tener 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Entonces, ese de 6 pasos se vuelve como si yo tuviera muchas más opciones, porque empieza a meter 2 o 3 botellas y eso me permite que sea mucho más fácil hacer la regulación del equipo. Y eso me lo da el controlador. El controlador está en capacidad de poner una botella, 2 botellas, 3 botellas. Y no es que siempre me ponga la de 5 o siempre la de 30. Él va mirando las horas de funcionamiento para poder trabajar. Y lo otro es ya cuando empiezo a hacer yo específicamente el cálculo. Entonces, en el cálculo del banco de condensadores, entonces, primero debo tener en cuenta la potencia en la que estoy trabajando y las tensiones a las que voy a trabajar. Es decir, si un cliente me dice necesito un banco de 600 kVA, por ejemplo, como el que tengo acá, voy a agrandar un poquito para que lo vean. El cliente me dice necesito un banco de condensadores de 600 kVA a 440. En ese caso, yo lo que tengo que hacer es poner botellas de 480.
Es decir, que mi banco de condensadores ya no va a estar diseñado para los 600, sino realmente para los 715. Y sobre los 715 es que yo trabajo. Entonces, ya cuando tengo esto, pues yo coloco simplemente, esta tabla también la hice y simplemente con la calculación. Entonces, yo tengo 715 kVA. Después de que yo selecciono, coloco la tensión a la que tengo mi instalación, es decir, a los 440 voltios, y ahí ya empieza él a seleccionarme las protecciones. Normalmente nosotros podemos trabajar en el diseño de bancos de condensadores por, digamos, la recomendación que hace el RETI y demás, es que nosotros tengamos el cálculo o el sobredimensionamiento de estas protecciones entre un 35 y un 40%. Nosotros sabemos que cuando se hacen los diseños por temas de economía, siempre estamos trabajando un 15% o un 20% para el sobredimensionamiento de las cargas, pero realmente para bancos de condensadores deberíamos trabajar por encima. Y eso es precisamente por el comportamiento de los condensadores, lo que se necesita para la precarga, para la descarga, que obviamente alcanzan a subir sus niveles y obviamente podemos tener algunos disparos en falso simplemente por el comportamiento del banco. Entonces, por eso se recomienda en el diseño que estemos trabajando más o menos sobre dimensionamientos entre el 35 y el 40. ¿Listo? Entonces, aquí yo selecciono ya cuál es mi protección, él me hace el cálculo, pues yo lo tengo formulado para que me haga el cálculo, y yo le digo aquí cuáles son los valores de los pasos, que los saco con esta tabla. Entonces, yo aquí ya le digo más o menos, tengo pasos de, bueno, hagamos rápidamente, por ejemplo, para 700, no sé, este. Entonces tenemos 9 pasos, entonces voy a tener 9 pasos que serían estos 30, 60 y 120. Entonces yo simplemente le coloco que aquí tengo paso de 30, tengo paso de 60 y tengo paso de 90. Ah, no, de 120 es. Entonces aquí ya, pues obviamente yo ya tengo dimensionadas las protecciones o calculadas, entonces la protección la necesitaría de 55 amperios para el de 30, es decir, un interruptor regulable de 50 a 63, tengo la de 110, entonces sería el de 125, y para el siguiente 220 amperios, entonces puedo utilizar el que viene hasta 250. Entonces, con esto yo ya empiezo a seleccionar, digamos que las protecciones de los equipos de acuerdo a esta calculación. Esta es una herramienta pues que simplemente fue una formulación que hicimos rápidamente para poder tener, digamos que un poco más rápido cuál es la idea. ¿Qué tiene un banco de condensadores aparte de los condensadores y la protección? Pues tiene el contactor, hay gente que le pone toda la iluminación, entonces tiene luces pilotos para indicar si está encendido el paso o no, las muletillas, los selectores y pues obviamente el sistema de protección para los controladores. Digamos que eso es rápidamente la información. Si alguno quiere estos archivos, yo no tengo ningún problema en compartirlos, se dan cuenta que es un Excel básico, pero si los quieren, por favor se los solicitan a Sergio, yo se los voy a enviar a él y ya él se los repartirá dentro de cuando contesten la encuesta y ahí en las observaciones, entonces pueden solicitar la información sin ningún inconveniente. Bueno, vamos a leer entonces las preguntas que tenemos en el chat para poder, digamos que ya darle finalización a la charla y pues cualquier cosita, por favor, termínenla de hacer. Entonces, a ver, la de Elber ya la contestamos. Pregunta Elber nuevamente, si el banco de condensadores es muy grande, ¿hay penalización? Realmente no depende del banco de condensadores, depende de cómo esté tu instalación. O sea, independiente, puede ser un banco de 100 kVA o puede ser un banco de 1200 kVA. Si tú no has logrado tener el factor de potencia por encima de los valores que te pida la empresa de energía o lo que te pida la CREC, pues va a haber penalización. O sea, ahí no depende en ningún momento del tamaño del banco de condensadores. Doncel pregunta, ¿cuál es el calibre máximo del conductor que puede ingresar en las borneras de las botellas? El dato, déjame, el dato exacto
No lo tengo por calibre, pero pues estamos hablando de máximo 50 amperios, o sea, no puede ser un calibre más grande que ese, que ese amperaje, pero ya busco la información en el manual directamente. ¿Cuántos controladores se pueden configurar, ponerse en la configuración maestro-esclavo? 2. Normalmente, pues, un banco de condensadores de más de 24 pasos no creo que tengamos. Entonces, 2 sería la cantidad de controladores que se pueden colocar. De Cumbe, ¿cuántos controladores pueden ponerse? Bueno, no, esa fue la que contesté. Elber, ¿cómo se configura la capacidad de un banco de condensadores en pasos y cuántas botellas cada uno? Para él es indiferente si tú tienes una botella o 3 botellas. Cuando haces la parametrización en el controlador, en las series, tú colocas el valor de la primera botella y colocas cuál es la serie que tienes. Entonces, en el caso de que lo hagas por series, ¿no? O sea, aquí está. Entonces, yo voy a trabajar con esta serie, entonces pongo que mi primera botella es de 30 y él automáticamente calcula el resto de botellas. Tú simplemente le dices, tengo 6 pasos, o cuando hace el testeo, él reconoce esa información. Y cuando tienes el que es editable o la última configuración, pues simplemente le colocas el valor de cada una de las botellas. Entonces ahí sí ya tienes que colocarle cuál es el, no de cada una de las botellas, perdón, de cada uno de los pasos. Porque, por ejemplo, para 240 nosotros lo que hacemos es poner, no sé, 8 botellas de 30, por ejemplo. Entonces, digamos que sería la manera de trabajar en este caso. Entonces, para él es indiferente si tú tienes una botella u 8 botellas. A él le interesa es de cuánto es el paso. Simplemente que como tú ya tienes conectado ese contactor con todas las botellas, pues él energiza el contactor y obviamente se van a energizar todas las botellas. Por eso es indiferente el número de botellas. A él simplemente le interesa saber de qué cavidad es ese paso. Henry, buenos días. ¿Qué equipos me generan armónicos y cuál es el mínimo de armónicos? Por lo general, variadores de velocidad, los motores, sistemas de iluminación tipo fluorescentes, digamos que son como los principales en temas de las plantas. Por lo general, electrónica es el que también ayuda para el tema de armónicos, los variadores de velocidad, arrancadores suaves, digamos que en general eso. ¿Cuál es el mínimo de armónicos? Normalmente se da por el tema de distorsión armónica. Como te mostré, la idea es que tengamos siempre valores para corrientes, ideal que esté por debajo del 5%, 3%. Dame un segundo, vuelvo a la lámina. Lo ideal es que la distorsión armónica por tensión siempre esté por debajo del 3% y la de corriente por debajo del 10%. Digamos que esa es como los valores que se deberían manejar mínimos. Decumbe pregunta, ¿a partir de qué valor o proporción de armónicos pueden presentarse resonancia en el sistema? Realmente ese dato te lo debo, no sé exactamente el valor más o menos que debería colocarse. Normalmente desde que se presenten armónicos es posible, y también va a depender mucho del banco de condensadores, porque realmente la resonancia en paralelo depende de la combinación que haya de la componente en L y en C. Entonces, pues, digamos que puede variar mucho y va a depender de qué tenga yo en la instalación en ese momento. Entonces, ese es el tema. Digamos que valor exacto o proporción, no te daría el dato. Si la temperatura ambiente es mayor a 35, ¿cómo calculo la ventilación forzada?
Realmente primero debes tener en cuenta el derrateo de los equipos, sobre todo en la parte de protecciones, y digamos que no habría mucha variación. Digamos, el valor exacto en este momento me tocaría mirar las recomendaciones del manual para poderte decir, ya no sería 1 metro cúbico, muy seguramente 1.5 y el de 2.5 subiría a 3, pero el dato exacto en este momento me tocaría revisarlo en manual. Porfa, te recomiendo que cuando llenen la encuesta en las observaciones me coloques la consulta, con eso nosotros evaluamos la información con Sergio para podértela hacer llegar. José Ismael Barbosa, el banco de condensadores puede mejorar la calidad de mi red para poder reducir los niveles de tensión y así reducir consumo. Y la idea es que sí, o sea, si yo tengo una instalación donde tengo problemas de factor de potencia, automáticamente el banco de condensadores te va a ayudar con la mejora del factor de potencia y con la calidad de energía, porque lo que está haciendo es ayudar a instalar o a mejorar la calidad de energía. Claro que existen otros equipos adicionales que también se pueden manejar, sobre todo cuando tenemos sistemas que no son con cargas no lineales, porque lo que hace simplemente es verificar qué está pasando en cada una de las fases y asimismo poder hacer la compensación. Pero pues son unos equipos un poco más especializados para poder hacer la corrección de factor de potencia. Para compensación individual en motores pequeños de 3 caballos a 10 caballos a 220 tienen capacitores. Nosotros manejamos capacitores desde de 208 voltios, 200. Espérenme y les muestro la lista de una vez para aquellos que no la conocen. Mira, para 220 voltios manejamos condensadores desde 0.5 kVAR en adelante. Entonces podríamos tener, y para los de 240 a partir de 5 kVAR. Entonces aquí tenemos pues la información de los condensadores que se tienen. Y pues obviamente ya llegamos hasta 36 kVAR, 30 o 36 kVAR dependiendo de la tensión. Aquí tenemos 30 y 36 kVAR, que es lo que se maneja. Listo. ¿Qué tan confiables son las tablas donde muestran los kVAR para compensar en motores y transformadores en forma individual? Es una norma, o sea, esto salió por una normativa, así que pues es confiable. Lo que pasa es que, claro, digamos que son tablas que se vienen manejando desde hace mucho tiempo. Entonces, pues siempre es bueno conocer todos los datos que tienes en el motor, pero son completamente válidas. O sea, si tú miras el manual de cualquiera de los fabricantes, encuentras estas tablas. Si tú buscas tablas de factor de compensación en la red, vas a encontrar tanto las tablas como la normativa. ¿Por qué se calcula la corriente de las protecciones con el factor de 1,4? Por el comportamiento que tienen los condensadores, o sea, temas de el tiempo que él necesita para la precarga y la descarga, pues obviamente hace que se eleven los niveles de temperatura y de que vayamos a tener de pronto algunas sobrecorrientes, pero que son momentáneas. Si yo coloco las protecciones muy justas al mismo valor o apenas en un 10 o en un 15%, es posible que yo pueda llegar a tener disparos que no son por una sobrecarga, sino simplemente por el funcionamiento del condensador. Por eso no se recomienda hacerlo de esa manera. Espero que ya hayan ingresado al link que les dejaron para hacer la encuesta. Raúl Vallejo pregunta, ¿cuándo se decide que es necesario el uso de una solución activa? Cuando los niveles de distorsión armónica de tensión están por encima del 10%. A partir de ese momento se recomienda hacer una solución activa. En muchas ocasiones, y hay que mirar el tema del diseño, no necesariamente puede llegar a ser una solución completamente activa. Yo también puedo poner un filtro activo junto con un banco de condensadores con reactores. Y eso simplemente lo que me va a ayudar también a hacer es un tema económico, pues
porque sabemos que el tema de las soluciones de filtro activo son bastante costosas. Entonces, esto nos ayuda para poder manejar, digamos que algunos costos un poco más bajos, pero hay que analizar cada una de las instalaciones. No puede ser un tema de que yo siempre estandarice un sistema, no, hay que analizar cada uno de los casos porque los comportamientos son diferentes, porque va a depender de la carga que se tiene y del tipo de maquinaria que se tiene. Por favor, los correos de contacto de Sandra y de Sergio. Danilo, porfa, todo a través de Sergio para estandarizar, digamos, que la información que nosotros tengamos. ¿Listo? ¿Por qué la importancia de los usos de los reactores? Los reactores nos ayudan a mejorar el tema de armónicos. Cuando estuvimos viendo la selección, pues obviamente si yo tengo los niveles de distorsión armónica en corriente de tensión relativamente bajos, pero que no ameritan que sea un banco de condensadores estándar, una primer filtrado de esos armónicos son los reactores. Por eso la idea de que se puedan utilizar ese tipo de soluciones con reactores. Bueno, no sé si tengan preguntas adicionales. Bueno, yo creo que ya hicieron, digamos que las preguntas por ahora. Como les habíamos mencionado anteriormente, por favor, las otras consultas que tengan las pueden hacer a través del link que les dejo. Ahí hay un espacio de observaciones y o comentarios en donde pueden dejar las consultas que tengan y pues posteriormente en el transcurso de estos días les estaremos contestando. De antemano también agradecerle a Sandra por su ayuda con la charla de hoy. Es un tema de bastante interés y creo que pues la gente fue bastante activa y bastante participativa con el tema de las preguntas, lo cual nos deja claro que fue bastante provecho. Y también agradecerle a todos los participantes. Gracias por su tiempo, gracias por la disposición y por la atención. Ahí en el link que yo les dejo también les dejo una pequeña encuesta en donde les pongo algunos otros temas de interés que pueden ser para ustedes provechosos. Entonces, sin más preámbulo, pues gracias Sandra, gracias a todos, que tengan una feliz tarde.